La filiación. Ese es un buen paso para ustedes porque ya me quiero que llevaron. Filiación. La afiliación. ¿Qué más? Historia de la comunidad. La parte más importante. ¿Qué más? Motivo de consulta. Motivo de consulta. Esa es la primera cosa. Antecedentes. Ya. Así todo lo que es patológico, familiares, quirúrgico, anamnesis por sistemas. Perfecto. ¿Y qué será la historia clínica? ¿Cómo la definimos? Un documento legal donde se plasma todo lo De todo el paciente. que acontece con el paciente. Es un documento médico, pero se convierte en un documento médico legal cuando una autoridad competente, que puede ser un fiscal, un juez, nos los pide. Eso sí ya se convierte en un documento médico legal. ¿Claro? Bien. Aquí algunas definiciones. Para que ustedes cortan las elegidos. Es el documento médico legal que contiene todos los datos psicobiopatológicos del paciente. Por ti. Pero lo que más me parece que más acertada es esta aquí. Es la narración escrita, porque uno escribe una historia clínica. ¿Sí o no? Ordenada, clara, precisa y detallada. ¿Por qué dice eso? Porque este documento lo puede pedir cualquier autoridad y tiene que estar bien escrito. Lo fotocopian, lo legalizan y se lo llevan. Entonces, cuando pide, por ejemplo, la autoridad judicial, entonces se lo llevan. Pero si no le voy a entender nada, lo voy a escribir en chino, no voy a entender nada, porque debe ser clara, precisa y detallada. De todos los datos relativos a un enfermo, anteriores y actuales, personales y familiares, que sirven de juicio definitivo de la enfermedad actual. ¿Listo? Es el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad del humano. Esto ven ustedes, simple. Por eso escriban siempre de forma precisa, jóvenes. No le dejen dolor de cabeza para los que vienen, porque ni sus propios colegas a veces entienden la letra, ¿no? En otros países se escribe todo a máquina. Ahí no hay problema. Pero cuando se escribe a mano, pues, no se entiende a veces nada. Pero cuando es a máquina, yo me recuerdo cuando llegué a la residencia médica, los primeros días escribía a mano, ¿no? Como estaba acostumbrado acá. Y el profesor, como pasamos 2 veces por semana con él la visita, ¿de quién ha escrito esto? Dice, yo le digo. Amigo, me dice, voy a decir así, si no sabe escribir bien, tiene que escribir como yo hago. Pues. Me puso una hoja ahí y me pusieron una letra mejor que una letra parte. ¿Qué le voy a volar a eso? Yo estaba acostumbrado a escribir rápido aquí, y como sabemos acá. O si no, me hace máquina. ¿Sí? Hoy es más opción. Escribir con letra clara. Que todos entiendan. La anamnesis, esto ya se lo conoce. ¿Qué es la anamnesis? Ahí está el médico con su paciente. Exacto. Es el término médico empleado para referirse a la información que nos proporciona quién. El paciente, cuando estamos frente a él, durante la entrevista. ¿Para qué requerimos toda esa información? Para llegar a un diagnóstico. Y dice un refrán muy sabio que 1 hora de cuidadoso interrogatorio, que es mucho 1 hora, a veces son minutos solamente, vale más que 10 horas de exploración. Este es un ejemplo. Si uno hace un buen interrogatorio, indudablemente va a ser también una buena exploración y se va a ir directamente a lo que requiere. No puedo yo hacer un interrogatorio de una enfermedad neurológica y seguir, por decir, de la
frecuencia cardíaca, explorando, apuntando el corazón, los pulmones, algo que tuviera alguna relación, pero estoy perdiendo tiempo, ¿verdad? Tiempo. Y en la entrevista, ¿qué debemos brindarle a nuestro paciente? Confianza. Porque si no hay confianza, no le brindamos esa confianza que requiere el paciente, porque es un paciente enfermo que va angustiado con su enfermedad, quiere saber qué le pasa. Y por supuesto, si aparte de eso, que no le brindamos confianza y seguridad, y nos damos un aspecto correcto, vestido como médico, indudablemente que el paciente no nos va a colaborar nada, ni va a querer contar. El lenguaje que debemos utilizar debe ser claro y acorde pues a la cultura de nuestro paciente. No podemos darle con tecnicismo al paciente cuando no sabe qué es una anamnesis, ¿no? Yo entro y le digo al señor, le voy a hacer una anamnesis. ¿Qué sabe la anamnesis del paciente? Ser amable con eso. La amabilidad no solamente se la transmite en la forma del lenguaje, sino también en los actos y los gestos que muestra el médico. Basta el tocarlo al paciente, ya el paciente siente que hay un contacto con su médico. Y eso le transfiere confianza. Y el paciente todos los días espera que su médico, en las visitas que hay, especialmente en la parte particular y en los hospitales públicos lo mismo, que su médico llegue. Debe ser directa o indirecta, que estamos frente a frente con nuestro paciente. Cada caso. El objetivo es la estrategia para llegar a un diagnóstico. Ese es el objetivo de una anamnesis. Y para eso tenemos que tener conocimiento de qué? De la fisiología. ¿Qué es lo básico? Anatomía y fisiología por lo menos. ¿Qué es lo básico? Si yo voy a explorar, voy a buscar una enfermedad cardíaca, tengo que saber la anatomía y la fisiología del corazón. Si va a ser una enfermedad pulmonar, tengo que saber la estructura de los pulmones. Y así, una digestiva de los intestinos, del hígado, y en este caso, de nosotros, del sistema nervioso. Si no, estamos perdidos. Si conocemos los signos y síntomas del hombre enfermo, rápidamente nos damos cuenta cuando el paciente nos está comentando su enfermedad, a qué apunta su patología y su diagnóstico. Y debemos conocer pues, los exámenes auxiliares que vamos a pedir, porque si no los conocemos, ¿para qué sentido tiene pedirlo? Esperamos el informe del radiólogo nada más. Si se equivoca el radiólogo, le estamos dando una información equivocada al paciente. Nosotros ha habido casos que se han confundido, han dado un diagnóstico de otro estudio a otro paciente, no que se equivocaron. Entonces, la información está errada. Por consiguiente, nosotros como médicos tenemos que siempre no basarnos en el informe, sino en las imágenes, saber interpretar. ¿Está claro? Y por supuesto que ustedes lo van a ver en poco tiempo, ya un año más ya van a estar en el internado y van a estar rotando por los diferentes servicios. Van a tener pacientes que van a atender en las emergencias, pacientes críticos, generalmente son los que llegan, en la consulta externa, pacientes que están hospitalizados en los diferentes servicios por donde ustedes van a rotar. Y por supuesto en otros países existe lo que es el médico familiar que hace las visitas domiciliares. Nosotros todavía no tenemos acá. Eso tiene mucha relevancia, como decía, porque el paciente ya está acostumbrado, que tiene una dolencia, llama a su médico familiar que tiene asignado. No va directamente a congestionar los hospitales. En Europa sí funciona. Entonces, el médico familiar es un especialista, no es cualquier médico. Entonces, su médico familiar va, lo ve al paciente y si considera que debe acudir a un especialista, él mismo es el que le da la orden. Para la fecha necesaria, va al paciente. Y los pacientes de acuerdo a las edades, pues, pediátricos, ustedes lo van a ver cuando roten. Hay una rotación que se llama pediatría. Ahí van a ver los diferentes tipos de pacientes pediátricos. Los de la adulta
en los hospitales públicos y pacientes de todas las edades. Y por supuesto la ficha de identificación no vale mucho hacer referencia sobre esto. Esto nos lo registra directamente nuestra enfermera que trabaja con nosotros, no lo hace el médico directamente. El nombre no tiene relevancia, se puede llamar lo que sea el paciente, lo que tiene relevancia es decir paciente masculino de tantos años, la edad sí, porque hay enfermedades prevalentes en ciertas edades, eso sí nos interesa, edad y sexo. En la presentación de los pacientes, cuando uno presenta en una visita médica, dice paciente masculino de tantos años, paciente femenino de tantos años. Sí. La ocupación en neurología tiene alguna relevancia porque hay patologías en las cuales se presentan más frecuentemente en ciertas actividades laborales. El estado civil también tiene su relevancia en jóvenes, no porque le preguntemos si es católico o de otra religión, sino hay religiones en las cuales no permiten la transfusión de sangre, su religión no le permite, por consiguiente tenemos que averiguar y el mismo paciente ya nos lo dice. Si necesitamos hacer un procedimiento quirúrgico y el paciente necesita transfusión de sangre, ellos no permiten. Así de claro. Los antecedentes que comentaban nuestros compañeros acá también son relevantes en algunas patologías, los heredos familiares, los personales no patológicos, personales patológicos, los ginecobstétricos, especialmente en el desarrollo. Preguntamos, por ejemplo, esto nosotros en neurología, especialmente en una enfermedad que es muy frecuente, que ustedes han escuchado más, la epilepsia. ¿A qué edad empezó? Muy importante. Si hay antecedentes de la familia que tengan esta misma enfermedad, por supuesto, preguntamos. Y en los casos de las pacientes femeninas, en algunas enfermedades, cuando hay alteraciones hormonales, preguntamos también. Preguntamos, por ejemplo, sus ciclos menstruales, si son regulares, y el paciente nos dirá muchas veces, cuando se alteran algunas hormonas, que fueron primero irregulares hace varios meses atrás y de pronto se suspendieron. Y además tiene secreción láctea. Eso ya nos hace pensar de que la prolactina está elevada, aún sin estar embarazada. Entonces, eso nos orienta a que ya tenemos un tumor que está provocando la subida de la prolactina. Hacemos los laboratorios, pedimos los exámenes radiológicos, resonancia, tomografía y nos encontramos con el tumor. ¿Está claro? Los heredos familiares, aquí por supuesto hay grupos familiares que padecen en ciertos tipos de enfermedades presentes y pasadas de los abuelos, especialmente lo mismo que les comenté hace un instante, especialmente de la epilepsia. Y en enfermedades heredodegenerativas. Personas no patológicos también en algunos casos tienen relevancia, especialmente en la área rural. Ustedes saben que en la área rural tenemos una enfermedad que es el Chagas, ¿verdad? Y es generalmente porque las construcciones no son de concreto, son construcciones rústicas y este parásito se oculta ahí en medio de las grietas de las construcciones, pues. Y en la noche sale a picar a los que están habitando esas habitaciones. Otras enfermedades que sí preguntamos, el tabaquismo, alcoholismo, la toxicomanía, es muy importante para nosotros en neurología, especialmente el tabaquismo y el alcoholismo. Y la toxicomanía, por supuesto, también. Personales patológicos, los datos del paciente como sea, enfermedades de la infancia que hubiera tenido, enfermedades quirúrgicas, si tuviera alguna relación con nuestra patología que viene presentando, o cirugías previas, accidentes, traumatismos, fracturas, transfusiones de sangre, alergias o incapacidades.
Los ginecostéticos ya se los mencioné, de la menarquia, la menopausia, por supuesto también, y en edad fértil una paciente, ya les mencioné de que es importante preguntar si son ojos ciclometrales, si la paciente me consulta por dolor de cabeza, alteraciones en la visión, que ya fue el oculista y le dijo que no tenía nada en los globos oculares, y yo lo examino y encuentro una hemianopsia o encuentro una ceguera de un ojo. En esos casos le pregunto ya la parte hormonal y le digo, ¿sus ciclos son menstruales? ¿Son normales? No, doctor. Son varios meses atrás se cortaron, o varios años. Listo. Eso me permite a mí que haga una interconsulta o solicite directamente las hormonas correspondientes, y por supuesto que van a salir alteradas, y con los estudios radiológicos confirmo de que nuestro paciente tiene una infección en la silla tuya. Y en cuanto a la enfermedad actual, esta es la parte más importante de una historia clínica. En estos jóvenes, recomendarles que sean lo mejor posible que se explayen en escribir, así detalladamente cuando les toque hacer un informe, que muchas veces los pacientes, cuando tienen problemas médicos legales, cada vez están pidiendo informes. Si ustedes escriben bien esta parte, cada vez que requieran esa historia de archivo, puede ser de años, meses, van a poder hacer nuevamente un buen informe. Se van a hacer. Aquí anotamos que el inicio de los signos y síntomas como que son la enfermedad. En neurología, toda enfermedad que empieza en forma súbita es vascular. Si no se demuestra lo contrario, es vascular. Hasta que no se demuestre lo contrario, es vascular esa enfermedad. Puede ser una hemorragia cerebral o puede ser una isquemia. Progresiva, generalmente son los tumores. Y lo traumático, pues los antecedentes. Si iba en moto, se chocó y nos trae en coma. O iba de pasajero, o estaba de peatón y lo atropellaron. Ahora yo entrando acá, viene de atrás otra movilidad grande, otro casi me chocan, poquito me dieron una raspadita y se fueron caleando. Es terrible aquí conducir en Santa Cruz. Tremendo. La exploración física, nosotros en neurología buscamos signos y síntomas neurológicos. ¿Como cuál? Ustedes ya la próxima semana van a dar su examen. Trastornos motores. ¿Cómo se llaman los trastornos motores? La paresia y la epilepsia. Puede ser hemiparesia, hemiplegia, monoparesia, un solo miembro, cuadriparesia, los 4 miembros, cuadriplegia, paraplegia, todo eso. Trastornos sensitivos. ¿Cómo se llaman los trastornos sensitivos? Disminución de la sensibilidad, hipoestesia. Ausencia de sensibilidad, anestesia. Aumento de la sensibilidad cuando le toca grita al paciente, hiperestesia. Compromiso del pares craneal, es el primero, enseguida vamos a hablar de eso. Bien. Tono muscular, ¿cómo está el tono? Comparativamente siempre. El tono puede estar muy blando, hipotónico, comparado a lo que es normal, esa semicontracción. Puede estar muy duro, hipertónico. Los reflejos, ¿cómo están? Reflejos torreminosos, disminuidos, hiporreflexia. Aumentados, hiperreflexia. Ausencia, arreflexia. Vean ustedes, todo eso es lo que el examen neurológico. De los pares craneales, enseguida hablamos. Lenguaje, las famosas afasias. Tenemos pacientes ahí que si les toca a alguno de ustedes dar examen con sus pacientes, se va a dar cuenta que no va a poder comunicarse la paciente con ustedes o el paciente. No puede hablar, una afasia motora, lesión en el área de Broca. El paciente está como mudo, entiende pero no puede hablar. O por el contrario, el paciente pierde la facultad de poder comprender y poder hablar, una afasia mixta. Lesión en el área de Broca y el área de Wernicke. ¿Está claro?
Alteraciones del estado de conciencia, ¿con qué escala lo valoramos? Esa tienen que saberlo como su nombre. Todo. Porque en el internado la van a aplicar. La van a aplicar, así que les va a servir. La temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria, todos estos datos no los anota nuestra enfermera. Los signos vitales. Ya en la hojita que nos pasa está todo anotado. Pero es importante saber también cuándo es normal la temperatura, cuándo es una febrícula o cuándo es una hipertermia maligna. Entonces, esos valores tienen que saberlo. Cuando es una taquicardia, cuando es una taquipnia, todo eso tienen que saber la frecuencia respiratoria, los signos vitales. Si nos pasa la enfermera, 38, ¿qué será eso? Fiebre. Si nos pasa 37,5, subfebril. Entonces sabemos los valores normales. La frecuencia cardíaca, por ejemplo, también tenemos que saber el pulso, la frecuencia respiratoria, los valores normales. Y por supuesto, especialmente en los pacientes politraumatizados, hacemos un examen físico segmentario de la cabeza, el cuello, el tórax, abdomen, extremidades, los genitales, alguna vez si es necesario, pero generalmente hasta las extremidades. Porque hacemos un examen físico. Les voy a contar una anécdota. Una paciente me busca tenía dolor en la espalda y se sospechaba de una hernia de disco. Y quería una segunda opinión, va con los estudios y me dice, doctor, mientras yo miraba los estudios, me dice, ¿me va a examinar? Sí, le digo. Cuando lo veo ahí desnuda en la camilla, oye señorita, le dije, no le he dicho que se es que el otro doctor así me examinó. Yo no le voy a examinar nada de eso. Voy a buscar dónde le duele, voy a buscar maniobras que es levantar el miembro inferior para ver si tienes elongación, es la elongación de las fibras nerviosas que van acá hacia abajo, y cuando tiene hernia de disco, eso le provoca un dolor intenso. Para eso no necesita sacar su dolor. Solamente. ¿Está claro? La conciencia, y ustedes lo saben ya, la evaluación de conciencia, escala de grado. Sistema motor, ya hemos hablado, sensorial también, y los signos de irritación meningia que son meningia de nuca, el signo de Kerning y el de Brucini. Nivel de conciencia, paciente orientado al tiempo y espacio, es aquel que se da cuenta de sí mismo y que lo rodea. Eso es estar consciente. Lenguaje, por supuesto ahí las afasias, que ya otro tiene incapacidad para leer, que se llama alexia.